Bien, Danilo, comenzamos otra entrega de sondeo con muchos acontecimientos, muchos temas Mucho interesantes. acontecimiento y altas temperaturas. Así es. Yo quiero que comencemos, sin embargo, Danilo, recordando que un día como hoy, un 26 de agosto, eh, parecería que fue ayer. Sí, Que fue parecería ayer. que fue ayer porque cuando uno quiere tanto a un amigo, Así es. uno se niega sistemáticamente a aceptar la cruel realidad. El licenciado Atuey de Cans, nuestro querido amigo, falleció un 26 de agosto. Yo conversaba contigo ahorita, te decía, pero decía la información que falleció en el 2016, Sí. pero a mí me parece que era el otro día que estábamos hablando. No, Sí, que no es posible que tenga 10 años, porque eso fue el otro día. así Bueno, es. pues, de todas maneras, que A mí me descanse. estremeció porque yo salí temprano y recogí el periódico El Listín Diario y la primera plana era el anuncio de su muerte con una fotografía ya en posición yacente, Bueno, una enfermedad acabó que se lo con, llevó a se lo destiempo. llevó para los fines a destiempo. Y el país definitivamente en el orden político perdió la oportunidad de un gladiador que realmente podía todavía aportar mucho al país. Mira, Y y era una persona que aunque algunos le daban, le ascribían determinados rasgos de personalidad negativa, porque no era lo, una de las personas más porque abiertas. no lo trataron, Sí, más abierta. porque Es no, lo que tenía, la que te decía las cosas como las... claro, pero porque no lo trataron. Exacto. Porque incluso yo mismo en algún momento, una vez tuvimos un choque. Ah, Hicieron, duramos año y medio o 2 años de sí, enemistad. Fueron de no problemas. cercanía, Sí, para decirlo de una manera más elegante. Pero nada, y sin embargo, cuando ya el trato era directo y caluroso y respetuoso por demás, ya eso fue otra cosa. Y mira, a propósito de eso, en el día de ayer me junté con su hermano Víctor de yeah. Cans, con quien converso con mucha frecuencia, casi todas las semanas estamos juntos o estamos conversando. Y con su esposa, Flor Grecia Pichardo, embajadora, y asistimos a la casa, de lo que era la casa de doña Yolanda Reina, la madre del presidente Leonel Fernández, a propósito de que en el día de ayer cumpliría, hubiese cumplido o cumplió unos 100 años de nacimiento en el día de ayer. Y para la ocasión se efectuó una especie de recordatorio alegre. Sí. Esa fue la idea, una especie de celebración por la vida. Que era una dama de una sencillez paradigmática, doña Yolanda. Claro. Nunca perdió esa sencillez paradigmática. Yo la saludé en más de una ocasión. Y fue un gran ser humano. Bueno, justamente sus virtudes, sus cualidades, sus esfuerzos, toda su lucha, incluso para levantar, como madre soltera, levantar a sus dos hijos. Sí. Realmente todas estas cosas fueron resaltadas por el presidente Leonel Fernández, la única persona que en un momento determinado tomó la palabra para resaltar esas virtudes y entre canciones y canciones, para hacer el momento más que triste, un momento de recordación, pero un momento alegre. Realmente un momento muy, muy, muy bonito para los fines. Y ahí más bien había un grupito, no era mucha gente. La mayoría de los que participaron, yo no tuve ese privilegio, la embajadora Fior Grecia sí tuvo oportunidad. Yo diría que era las damas amigas de doña Yolanda, Yeah. de ese grupo de personas que se juntaban con ella con mucha frecuencia. Tomar café, a conversar. No, y incluso a cocinar, me hacer decía ella, cocinados. que a veces hacían unos cocinados y todas esas cosas. Yo realmente no tuve el privilegio de probar ese sazón. Yeah, yeah. Pero bien, entonces ahora fui con ella y con Víctor, su esposo, Víctor de Cans, el hermano de Atuey. Y ahí compartí. Y muchos amigos que fueron de doña Yolanda. Hay personas que quisieron estar acompañando al presidente Leonel Fernández en esta oportunidad, que por supuesto fue allí y
en compañía también de su hijo Omar, allí estuvo también, y muchos amigos del presidente, colaboradores políticos. Él es vicepresidente de Albuquerque, estaba Radamés Jiménez, que es para los fines, en términos políticos, el segundo hombre a bordo de la Fuerza del Pueblo. Había muchos oficiales generales retirados de la policía, de las otras ramas de las instituciones castrenses, todos los cuales querían acompañar al presidente en este acto muy emotivo y muy significativo, porque te digo, se remontó a los orígenes de cuando el presidente Fernández tenía 8 años. Muy personal. Muy personal, de cuando el presidente Fernández tenía 8 años. 8 años. Y bueno, que a Lord, mí me dice ahí está. Más de una gente que evidencia inteligencia de ella, porque ella se llevó a Leonel, sobre todo a Leonel, cuando tenía 8 años, igual que a los otros. Y a cada uno, cuando empezó ya adolescente, a querer entrar en el American Way of Life, los mandó para acá entonces. Sí. Y eso es inteligencia. Bueno, y fue un apoyo para el presidente Fernández y para su hermano, pero en el caso del presidente Fernández, sabemos que en muchas oportunidades, diríamos, de situaciones delicadas, ella le daba el consejo oportuno y él iba a abrevar de esa experiencia. Claro. Él salía de los actos, por ejemplo, del Congreso Nacional, de esos actos oficiales de trascendencia, salía de allí para la casa de su madre. Sí. De manera que eso tiene una significación extraordinaria. Yo no tuve, como dije, ese privilegio de participar de esas cualidades, esas atenciones de doña Yolanda, pero realmente, por lo menos, ahora pude estar en la remembranza de... Yo sabía que ese tiempo que una hermana de ella, Domingo era su amiga y la llamaba cada rato. Ven, vamos a pasar por donde Yolanda. Y a veces Dominga, tu esposa. Sí. Para fines de información. Sí. Pero bien, tanto en el caso de Atué como doña Yolanda, que el Señor lo tenga en compañía y que su alma esté en la paz del Señor, ¿verdad? Así es. Y en la tranquilidad de ese mundo desconocido para los que estamos todavía los en planos la tierra. Incógnitos para nosotros. Así es. Pero bien, nos metemos entonces en la contingencia de la geopolítica, de los problemas económicos, los problemas sociales, todas estas cosas que implican preocupaciones o precariedades que llevan a la preocupación. Preocupaciones, conflictos, y conflictos, incomprensiones, conflictos de intereses sobre todo. Desencuentros. Así es. Bueno, pues ahora tenemos que China ha respondido a los Estados Unidos a propósito de unas declaraciones del subsecretario para Asuntos Hemisféricos, que ha acusado a empresas de China en distintos países de supuestamente estar, las acusa, no el supuestamente, las situaciones pueden ser supuestas, pero la acusación es real. Sí. Que yo a veces corrijo periodísticamente cuando yo veo que están dando informes, que lo acusan de supuestamente que sí o qué cosa, no, lo acusan de tal cosa. Ahora, claro, de que supuestamente se haya cometido eso, esa es otra cosa. Sí, de que sean los culpables. Esa es otra cosa. Reales. Bueno, pues lo que se acusa se atribuye un supuesto espionaje, un aprovechamiento para espionaje industrial sobre industrial, particularmente. Pero, ¿tú sabes por qué la acusan los Estados Unidos? Pues los Estados Unidos, a principios del siglo XX, hizo mucho espionaje industrial y le sacó muchísimos secretos industriales a Inglaterra. Hoy ellos lo cuentan como una historia pasada, pero la historia se repite. Claro. Bueno, pues el embajador de China en el país
ha replicado declaraciones que fuera... bueno, porque esas acusaciones del subsecretario para Asuntos Hemisféricos del hemisferio occidental fueron difundidas por la Embajada Dominicana en el país. Sí, porque hoy nosotros somos el punto estratégico del Caribe y de la región. Claro, habida cuenta de que tienen una embajadora muy activa. Entonces, resulta que el embajador de China, aquí también, no se ha querido quedar atrás. Y dice, bueno, hay una embajadora muy dinámica, Sí. yo no me voy a quedar atrás. Y quien calla otorga, yo no voy a otorgar, yo voy a responder. Y ha devuelto de allá para acá. Le ha tirado un viaje, en este caso refiriéndose para los fines de Estados Unidos. Entonces dice el embajador de China Popular, o República Popular China, dice él que estas afirmaciones fueron difundidas por la... Perdón. Dice él que él catalogó más bien como acusaciones infundadas y de difamación. Para Chen Luning, que es el embajador chino, esos planteamientos no son más que una pura invención y una deliberada tergiversación de la realidad. Esos juicios, esas posturas reflejan la mentalidad de una guerra fría y ponen de manifiesto, la mentalidad de la guerra fría, sí, y ponen de manifiesto la soberbia y los prejuicios de los Estados Unidos, dice el embajador chino. Pero bien, uno dirá, bueno, ¿y en qué parará esto? Realmente el posicionamiento que ha tenido China ya no en el orden militar, político que digamos, sino posicionamiento de tipo económico, ganando mercados, ganando terreno. Y de tipo estratégico, el puerto de Chancay, que lo hicieron los chinos en Perú, y ya están haciendo el otro en otra región importante, abre posibilidades estratégicas para la penetración china en el continente que a los Estados Unidos les disgustan bastante. Claro. Hay una propuesta concreta de los Estados Unidos para hacer el puerto de Manzanillo. Eso cambiaría los ejes estratégicos de los posicionamientos de la potencia en la región, a lo cual evidentemente los Estados Unidos se han opuesto. Claro. Pero nosotros no sé qué papel hemos jugado. No deberíamos jugar ninguno, sino como observadores. ¿Quién no va? Y amigos, que no hagan el puerto. Y amigos de uno y del otro, porque ese es el problema. Si los Estados Unidos no quieren que lo hagan los chinos, que lo hagan ellos. Porque, bueno, Estados Unidos en su momento ha estado, si se quiere, mirando con ciertas expectativas y sí, hasta queriendo sugerir cosas con respecto a las relaciones de China, a las atenciones para con China, pero ¿qué resulta? Estados Unidos tiene relaciones con China, ha tenido relaciones comerciales con China. Entonces, no solamente tuvo relaciones con China, que la declaró China como la nación de trato preferencial y dejó a Taiwán en naufragio, lo tiró, como dicen los muchachos, lo soltó en banda. Claro. Porque Estados Unidos siempre protegió a Taiwán. Claro, y que por cierto, estuve mirando... Y rompió relaciones con Taiwán. Estuve mirando en uno de los periódicos que realmente ha habido un acuerdo, una especie de alianza muy coyuntural de China y con, bueno, China apoyando a Irán. Y entonces, ¿qué resulta? Que este apoyo ofrecido por China, ahí están los presidentes de ambos países, llegando, si se quiere, a acuerdos, eso por supuesto que le habrá de disgustar, o le habrá no, eso le cae como zar en herida a Estados Unidos, pero es un acuerdo de tipo comercial no, y de colaboración, no es solamente de colaboración, pero no en el orden militar. No, se hizo incluso la aclaración que no era en el orden militar. Pero es un orden que a los Estados Unidos no le agrada nada bien, porque los chinos tienen esa amistad con Irán y están induciendo a Irán y a otros pueblos de la región a que las transacciones se hagan en moneda china. Para los norteamericanos es fundamental
que las transacciones se hagan en dólares. Los petrodólares son fundamentales. Pues tienen que defender eso, es natural. Pero lo que más le está molestando a los norteamericanos y lo que más le alerta y lo que hace que lo que parecería una fría transacción comercial se convierta en un problema de disgustos estratégicos. Lo que indica que todas esas dificultades, todos esos disgustos son estrictamente por los intereses. el tema de los intereses, el conflicto de intereses. Claro. La defensa de intereses. Porque los estados lo que tienen son intereses. Sí, sí. No tienen amigos. No, ni amigos ni enemigos permanentes. Exacto. Todo es según... Bueno, vamos entonces, director, con la primera pausa y volvemos. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Danilo, al margen o dentro de todas esas situaciones que preocupan y demás, y sobre todo que preocupan a la economía, en lo económico de República Dominicana, todas esas incidencias y todas esas, o incidentes o situaciones a nivel internacional que repercuten aquí. Sin embargo, hay un signo alentador porque se dicen los que saben de la materia que la economía dominicana recobra un dinamismo y que en 7 meses crece en un 4.5%, resaltando que en los renglones donde hubo ese crecimiento en la construcción, manufactura y servicios, ahí hubo la mayor expansión. Entonces, eso dio lugar a que el peso acumulara una apreciación con respecto al dólar. Esa es una gran noticia. El dólar, que es nuestro dolor de cabeza. Sí. El dolor de cabeza de todos los días, el dólar, por todo lo que sabemos. Dice que esa apreciación fue por el orden del 7.6% durante el 2026, que es el año donde estamos todavía. Ajá. Entonces, JP Morgan, que es una especie de evaluador de los comportamientos económicos, actor fundamental de la bolsa de Wall Street. Así es, sitúa entre las monedas de mejor desempeño en América Latina a la de República Dominicana, al peso nuestro. De manera que Duarte, ahí podemos decir que Duarte vive. Sí, sí. A Duarte ha tenido
repunte. Qué interesante dentro de todas esas preocupaciones cuando cada vez vemos que, o cuando nos enteramos de que nuevamente aumentó la gasolina, que aumentó el gasoil, que aumentaron tales y cuales combustibles. Hubo la semana pasada, hubo un aumento de nuevo. Sí, que para un aumento de la gasolina. La gasolina. Que todos los días se refleja, ya no te digo yo que se refleja en el bolsillo, porque ya eso está de más de decirlo, se refleja directamente en el medidor de tu vehículo. Yo venía el sábado en horas de la tarde del interior, del este del país, y entre San Pedro, Ramón Santana, por ahí, San Pedro y La Romana, me paro en una estación de combustible a echar combustible, ya el vehículo estaba, pues sencillamente, Danilo, 4,000 pesos y el vehículo se queda faltándole un cuarto todavía. Digo, pero yo le echaba 3,500 o le echaba 3,000 pesos y ya yo le acabo de echar 4,000 y todavía nada más cogió 3 cuartos. Faltó un cuarto de tanque. Oye, se coge entonces 5,000 y alguito ya. ¿Cómo es posible eso? O sea, y esa diferencia de 1,500, 1,600, qué sé yo. Oye, tú sabes que eso le decía yo a una persona que se está quejando de que no tiene carro para transportarse vehículos. Yo le digo, mira, con los costos de los combustibles, yo no sé si tú estás bien transportándote, estás mejor transportándote en el metro. No, y tiene la ventaja de que se monta en el metro en un vagón todos los días y si cambia de guagua, de cosas de esas, va en un carro diferente. Yo le pedí que sacara esas cuentas. Claro. Y entonces esas cuentas no solamente, que uno generalmente no las sacan, pero el bolsillo lo siente cada vez más. Se nota. Y el presupuesto del mes. El presupuesto también. Eso se refleja también, Danilo, porque son familias en la tarifa energética, del servicio energético. Que está por las nubes. Supuestamente, supuestamente no han subido, oficialmente no han subido la tarifa eléctrica, pero resulta que la tarifa no ha subido, pero la factura que llega a tu casa, o la que tú recibes a través del correo electrónico, viene siempre con un cambio de número. Pero a veces sumamente alarmante. En el caso de mi casa y la de muchos vecinos, ha resultado alarmante. Pero claro, Danilo, tú notas la diferencia entre, tú calculas 3, 4, 5 años atrás, de ahí para acá, el subión que ha dado la energía. Entonces te viven diciendo que no ha subido la energía. Pero ven acá, eso es una irresponsabilidad porque un sector que tiene muchísimos problemas, pero que también tiene muchísimas plantas, planta tiene, pero es trampas, quiero decir, trampas que realmente no necesariamente lo que registra los contadores es lo que realmente le aplican la factura a la gente. Porque resulta y viene a ser que, por ejemplo, en el caso mío, y sé que en el caso tuyo, nosotros aprendimos una cultura de ahorro energético y vivimos apagando bombillos y cosas, entendiendo que eso se va a traducir. No, hombre, no. Y no sucede así. No, todo lo contrario. Nada, porque, bueno, hubo un administrador de una de las EDE que es irresponsable, cuyo caso todavía tengo entendido que está en la justicia. Bueno, pues Celso Marrancini, que hasta hace unos días estuvo en el sistema energético, un coordinador de todas las EDE y demás, lo sometió a la justicia porque descubrió, lo canceló, y entonces el expediente llegó a la justicia, y eso se ha quedado dormido ahí todavía, que sepa yo. Sencillamente que son los casos que deben exponerse para dar un ejemplo. Pero claro, lo llevó a la justicia, sencillamente no, porque descubrió que el ciudadano quería cuadrar los números, reportando unos aumentos de precio allí que realmente no eran tales, unos aumentos de servicio. Entonces, eso fue para
buscando unos resultados que dieran o proyectaran una eficiencia que no era real, que no era tal. Entonces eso fue un engaño brutal, un engaño doble, porque estaba engañando a los usuarios del servicio y estaba engañando o pretendiendo engañar a las propias autoridades. Entonces, lo que es muy grave. El rector del sector, en ese momento, Celso Marrancini, descubrió la situación y lo mandó a cancelar y mandó el expediente a la justicia. Que yo recuerdo haberlo oído en una entrevista a Celso Marrancini. Celso Marrancini decía, yo espero que el ascensor esté bueno para el día que, porque yo quiero asistir. O sea, como él tiene problemas motores y se auxilia de unas muletas, que tiene incluso problemas en el hombro con el tema de las muletas, en los dos hombros, por el peso que tiene que dejar caer en las muletas. Entonces él tenía que, si no está bueno el ascensor, tendría que subir, qué sé yo, cuántos pisos. Entonces por eso dice, yo espero que esté bueno el ascensor porque yo quiero estar presente en el juicio. Señores, que el paso de Celso Marrancini para los fines de mucha gente, de una gran incomprensión, porque ahora mismo yo diría que la excusa, ¿qué te digo yo? Producto de esa incomprensión, ese desconocimiento muchas veces, no se entendió el papel que él jugó allí, el papel que asumió, porque le querían... Que él no fue a beneficiarse de la posición de un puesto. Sí. Que mucha gente creía que, ay, está un rico. Como a veces, bueno, ¿y qué hace este hombre? Que si él no necesita, pero es que él no buscó puesto, a él lo buscaban, él participó de varios gobiernos, pero todas las veces lo buscaron a él. Ha ido a servir allí. Fue a servir allí y fue a sacrificarse allí, porque no fue a buscar beneficio, ni fue a hacer negocio. No. Justamente por no hacer negocio, fue a pisar callo, Claro, y le montaron campañas. Y le montaron campañas de descrédito, campañas de... señores, las culpas, él fue a corregir en tuertos. Claro. Y entonces esos intereses que veían afectados, sus intereses, o esos intereses que veían afectados entonces sus beneficios y sus mafias agendas. Y sus agendas de beneficio, sencillamente no podían verlo bien allí y tenían que montar esas campañas. Las mismas guaguitas estas de servicio que no son de propiedad del Estado, sino que son guaguitas o servidores de empresas privadas que le dan servicio al sistema energético y que tienen técnicos buenos, técnicos responsables, pero que tienen muchísimos sinvergüenzas que están allí para ir a hacer negocio, para ir a cortar energía sin necesidad de cortarla o para conectarla o reconectarla irregularmente por el cobro de unos pesos. Sí. Entonces, yo te lo digo que vivo en un residencial que tiene 3 torres, cada cual tiene una administración diferente, pero ahí hay 80 y pico de residentes o de propietarios. ¿Y qué te digo? Se pasan el día entero entrando y saliendo las guaguitas estas, porque se supone que si son 3 torres, deberían mandar una sola unidad o 2 unidades a resolver los problemas y a chequear todo lo que tengan que chequear a un residencial, pero no tiene por qué estar entrando y saliendo. Eso es negociando. Claro. Porque, oye, el tablero donde están los contadores, el panel donde están eso está todo desvencijado, eso está todo descontrolado, con piezas en el suelo. Tú no te imaginas, un día llega una unidad y va alguien que es un supervisor, que él va a ponerle seguro a todos los contadores. Bueno, pues después, al poco rato, va otra que es a quitarle los seguros. ¿Tú entiendes, Danilo? Entonces, y eso lo he visto yo allí, he visto las discusiones con algunos propietarios a los cuales le han ido a quitar o a poner servicio una u otra vez, o la mayor parte de las veces, de manera irregular. Así es. Entonces, ¿qué pensaba mucha gente? Yo voy a llamar a Celso Marrancini para corregir cualquier situación, porque realmente era un protector del sistema. Entonces, el sistema, como está podrido, pervertido,
o también lleno de gente podrida por lo mismo. Entonces eso terminó haciéndole, con esa campaña, montándole toda una aureola negativa. Él no era, Celso Marrancini no era culpable de apagones, ni de prendiones, ni de altas tarifas, ni nada de esas cosas, porque cada EDES de esta tiene un administrador. Claro, claro. Y tú sabes que ahí hay un problema. Ahí lo que hay que arreglar las estructuras y los bolsones de grupos de intereses que se han aposentado en los espacios intermedios de estas sedes, ya sea en la distribución, cobro u otra. Entonces, yo me he planteado aquí, mira, hasta para ser serio, es un sacrificio, porque mucha gente que apuesta, apunta, y trata de conservarse como serio, tiene que sufrir muchísimas decepciones, presiones, incomprensiones, muchísimas cosas. Entonces, los funcionarios, solamente para que los ataquen, nada más tienen que ser serios. Ahí tenemos el recién destituido director de la policía, cuando él incluso al irse, que plantea y exhorta, invita a sus compañeros de institución, a los que deja atrás ya, dice, los invito a que cumplan con su deber, aunque le cueste el cargo. Aunque le cueste el cargo, le cueste el puesto. Sí, y tú sabes que ese mensaje de fuerte contenido ético, en estos momentos hay mucha gente que está montando una campaña para desacreditar. Para revertir la cosa. Yo creo que lo que hay es que reflexionar sobre el mensaje ético que ese hombre mandó. Claro, claro. Entonces, bueno, yo estoy hablando de los funcionarios responsables, como fue el caso de Celso Marrancini, que ya los apagones o la culpa de las tarifas se la pegaban a él. No. Es un sistema dañado que a él lo mandaron justamente allí a asumir responsabilidades. Y por eso, como no tenía nada que perder, ni nada de que estar temeroso, ni siquiera del puesto, entonces él aplicaba y cortaba por donde tenía que cortar. No todos los funcionarios se manejan así, ¿no? Y por eso, en un momento determinado, actúan, algunos se manejan de manera timorata, con temores, digo, con el temor de que lo puedan quitar o que puedan perder cosas. Hay gente que no. Entonces, eso también es aplicable para la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Es la responsable del órgano cúpula de la Policía Nacional. Lo digo porque alguna gente está diciendo, pero quitaron al jefe de la policía, pero ahí está Farideh, ella no era la cabeza de eso, no era el jefe de eso, de cosas. O sea, a ella porque ha asumido responsabilidades. Claro. De que se pasó, diríamos, incluso protegiendo, antes de tener los resultados a mano, de meterse a proteger la policía, a comportamientos a veces de la policía, indefendibles por demás. Ella debió, ahí estuvo quizás la partecita donde ella... Tú sabes que yo creo que el gran pecado de Farideh fue su ingenuidad de comprometerse con un programa de reforma que ella no entendió bien. Claro. Y cuando vino a entenderlo, ya la cosa, los daños... No, yo diría que más que comprometerse con un programa de reforma, ella se comprometió con una línea de gobierno. Claro. Ella interpretó, ella sencillamente fue consona con una línea de gobierno, interpretó el esfuerzo, lo que es la orientación trazada por el presidente de la República, y bueno, se maneja en esa dirección. Lo que ella no entendió fue que realmente ella tenía que separar algunas cosas. Ella no era la responsable del día a día de la policía. Y sobre todo no era responsable de haber contratado a un descendiente de Obando que vino a hacer travesura, a ganar dinero y a hacer nada. Claro. Entonces, todavía hay gente. El día pasado hay estado de unos vecinos muy queridos, un albañil que buscaron para resolver un problema. El domingo, cuando yo venía del interior, y entonces coincide que el señor cuando está arreglando algo, yo lo oigo en su perorata, y entonces dice, porque la policía, que yo cuando, pero ahí está Farideh todavía, y yo cuando, yo oyendo, yo tuve que meterme en la conversación, y digo, y Farideh es la jefa de la policía. Oye, ella no era la jefa de todas esas cosas. Entonces, no, porque la gente no tiene derecho ni siquiera
a beber, ni a una fiestecita y una cosa. Dice, por ejemplo, mire, entonces comienza a citar por su barrio que yo tengo un negocito y yo lo dejo hablar. Por ahí era que yo tengo un negocito y entonces y digo, no, pues a mí me pusieron una multa. Digo, le pusieron una multa. ¿Y qué pasó? No, porque yo porque mire que yo... Una y musiquita. digo, ¿y hasta qué hora usted está? Bueno, a las 12 de la noche, pero que y tal cosa. Y tal cosa y aquello. Y porque hay que dejar que la gente... Digo, señor, entonces... mire, pero es que aquí no hace todo el mundo lo que le da la gana. Digo, justamente eso es lo que se quiere corregir. Y él quiere que le dejen y hacer lo que alguien le que dé usted la quiere gana. que le dejen haciendo lo que le da la gana. Sí, y que además, y que beban hasta cualquier, y que hagan fiesta hasta cualquier. Digo, pero ven acá. Entonces yo le pongo un ejemplo. Digo, mire, usted ve ahí al frente, en ese edificio. Mire, ese edificio, allí, frente a mi casa. Digo, en ese edificio, ahí, usted ve que hay una terraza, una cosa ahí. Ahí se ponen a veces. Usted ve que eso es una torre, ¿verdad? Eso es un área, para los fines, es una propiedad privada. Ahí vive muchísima gente que lo único que son vecinos de nosotros, pero nosotros no tenemos que ver nada con ellos, aparentemente, ni ellos con nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Usted ve dónde está esa terraza y eso es la terraza. Ellos no hicieron una terraza atrás, ni la subieron allá arriba y la hicieron cerrada, sino ellos tienen una terraza adelante. En esa terraza ellos hacen las cherchas de Navidad, la de cualquier día de fiesta, que cualquier cumpleaños de quien sea, y todo eso lo hacen ahí en la orilla de la calle, al aire libre. Yo no sé si tienen algún aire acondicionado o un abanico grande, yo no sé, pero digo todo, y digo, mire, ellos tienen derecho a hacer su fiesta, pero no tienen derecho a hacer una fiesta para despertar a los vecinos sin invitarlos, porque además... Sí, oye, sí. entonces yo le digo, mire, ¿usted cree que ellos tienen derecho a hacer su fiesta? Lo que no tienen es derecho a hacer bulla. Sí. Entonces cada cosa cada cual. Y eso es lo que la gente no entiende. Y en esos barrios, Danilo, se entiende menos. No, ellos quieren poner unas cosas que pasan de los decibeles normales y que se lo dejen oír hasta las 3 de la madrugada. Pero ¿y por qué ellos no le ponen unos cristales a esa terraza? Claro. Y se trancan ahí. Y se rompen los oídos si quieren subirlo a todos los decibeles que quieran. Pero se quedan en el ambiente privativo de su hogar o de su residencial o de su edificio. Pero ¿por qué? Estoy hablando de ¿qué te digo yo? A 200 metros, 250, casi 300 metros de distancia. Esa bulla que te cruza la calle y se encarama a los edificios del frente. Pero ¿por qué? Entonces él está defendiendo ese tipo de cosas. Digo, no, este mundo está difícil porque poner en orden, y ya en esta sociedad tan desordenada, donde se ha dejado que la descomposición llegue tan lejos y que el irrespeto llegue tan lejos, poner orden es muy difícil, porque ahora dentro de esa democracia, que dicen por ahí que es el mejor de los sistemas, y que hasta que se demuestre que otro es el mejor, que venga otro, que no se ha encontrado otro, pero que es el mejor. Pero cuánta descomposición permite, cuánta degradación, cuánto irrespeto, cuánto descontrol. Sobre todo en nuestros medios, donde la gente cree que puede hacer lo que le da la gana y le queda bien. Me decía uno, no, porque uno es alegre, entonces si yo pongo una musiquita, digo, si tú la pones moderadamente, nadie te va a molestar. Que no moleste a los otros. Ahora, si tú quieres que lo oigan los vecinos a 4 cuadras, ya tú estás molestando a los que te quedan cerca y a los que te quedan a 3 cuadras. Y entonces aquí no hay organismos realmente, o políticas públicas que realmente sean efectivas, porque ahora cuando alguien va al medio ambiente, a la policía, a los ayuntamientos, al Ministerio Público, a donde sea, o cualquier guardia que quiera cumplir, lo que hace es que termine explotado, porque el sistema corrompido lo hace saltar, porque no se hicieron las cosas a tiempo, las normativas que están ahí, pero no se han estado cumpliendo. Y entonces ese dejar hacer, ese dejar pasar y esa complicidad para que eso ocurra, ha descompuesto todo. Así es. Y ahora si viene un jefe de policía y quiere controlar, lo explotan. Si viene un alcalde, un ayuntamiento que quiere hacer, lo explotan. Si viene un presidente que quiere hacer también la cosa, lo acusan de dictador y comienzan las campañas para hacerlo saltar. Y así sucesivamente.
sálvese quien pueda, es lo que se aplica. Así no debe ser. Debería haber una cultura de la institucionalidad y del respeto. Eso es lo que ha faltado durante Y ha faltado eso. Durante siglos. Entonces, imponer esa cultura, imagínate, por aquello de loro viejo no aprende a hablar. Si tú, a gente acostumbrado ya a lo irregular, a lo mal hecho, a lo que no está bien en sentido general, tú le vas a aplicar ahora de qué correctivo. Eso es difícil. Claro. El que quiera hacer eso, lo hacen saltar. Sí. No importa el poder que tenga, no importa, porque ya esa irresponsabilidad la dejamos llegar muy lejos. Ya muchísimas de esas cosas se han ido de las manos a los gobiernos. Entonces, bueno, vamos a la última pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, el año escolar comenzó oficialmente el lunes y hubo una ceremonia con la asistencia del presidente, un acto para los fines bonitos. Se fue el acto central, pero en todas las regionales el acto hubo central y ceremonia. en todas las regionales. Yo quiero comenzar resaltando el ausentismo, la ausencia, no el ausentismo de estudiantes, la ausencia del titular o de la representación de la ADP. Que debió estar presente. Debió allí. estar presente, sí, no podía estar el profesor Hidalgo, el titular de la ADP de hace mucho tiempo, que en términos sindicales ha hecho un buen trabajo, hay que reconocer, pero sin embargo en esta ocasión ese ausentismo fue muy notorio, porque si había un escenario para denunciar justamente... Un escenario propicio para que él se expresara institucionalmente. Exactamente, y para que pudieran llegar ya con el presidente al lado o de frente y la atención de la prensa nacional, de la opinión pública del país en ese escenario, resaltar lo que entiende o hacer las críticas del lugar o resaltar la falencia del sistema educativo y las propuestas o las peticiones qué mejor escenario para poder manifestar todas estas cosas allí. Entonces, ¿qué resulta? Que después de eso, entonces han estado haciendo actos marginales, resaltando lo que se debió decir allí y bueno,
muchísimas cosas de carencias y problemas del sector. Eso ha dado pie, el hecho de que no se dieran a conocer estas cosas allí, para que los profesores y los estudiantes de distintas escuelas del país hayan estado quejándose, sí. Y si se quiere, dando a conocer las precariedades, las dificultades que tienen. Precariedades y limitaciones. Esta mañana se encadenaron allá en mi patria chica un grupo de profesores y padres de un liceo que hace un año le dijeron que en 6 meses estaba terminado y todavía no está terminado. Pues muchísimos estudiantes todavía no han podido asistir a clase y muchas escuelas no han podido abrir sus puertas porque sencillamente no están terminadas. Planteles que han estado a medio talle. Se había dicho ya, creo que el señor Herrera tiene que ver con el tema de las construcciones, supervisar todas estas cosas, pero hay una cantidad de planteles que todavía están a medio talle. Hemos visto en los noticiarios de la televisión una cantidad esto lo cogimos solamente como muestra, pero hay muchos locales donde justamente no están las puertas puestas, no están terminados los baños, no están terminadas. Y está paralizada la construcción. Está paralizada la construcción, en otras sencillamente está medio talle, sencillamente los trabajos están paralizados, los patios están llenos de hierba, están llenos de materiales, o sea, y los estudiantes, e incluso a algunos de esos centros se les ha propuesto que recibir la clase virtualmente, de manera virtual, pero que resulta, como decía alguien de un pueblo de eso, un barrio de eso, donde yo vi uno de los videos, decía, pero nosotros no tenemos internet, nosotros no tenemos planta y con los apagones, ¿qué garantía vamos a tener? Nosotros no queremos clase virtual, nosotros queremos la escuela abierta. Entonces, como debe ser. Entonces, entonces hay muchos otros temas que se agregan a esto, como es la desprotección, la violencia en las escuelas, denuncia de los profesores, de la inseguridad. Por ejemplo, aquí profesores denuncian amenazas y pérdida de autoridad en las aulas. La falta de policía escolar aumenta la sensación de desprotección de los docentes. Los problemas que los propios docentes pusieron sobre la mesa están, por ejemplo, la preocupación de los profesores que fue recogida de la Asociación Dominicana de Profesores, que fue recogida en un informe en su primer Congreso Pedagógico Nacional. Ese documento fue elaborado a partir de la consulta que se hiciera con unas 82.000 respuestas de docentes. ¿Y qué identificó ese estudio? El deterioro del clima escolar, caracterizado por la violencia, el acoso, la indisciplina, como uno de los principales obstáculos para el aprendizaje. Oye, qué cantidad de cosas, repito, para el deterioro de ese clima escolar. La violencia, el acoso, la indisciplina, y me quedo corto todavía. El informe señala que los educadores se sienten desprotegidos y sin la competencia para gestionar conflictos. Tú sabes que ahí realmente hay un problema más severo, porque tú y yo pertenecemos a generaciones que para ver los maestros miraban para arriba porque eran figuras. O los segundos padres para los fines de la representación. Pero ha habido maestros que han bajado mucho el nivel, y entonces ante alumnos que tienen deficiencias que vienen desde la casa en materia de ética y de comportamiento cívico, eso entonces genera el insumo para que se produzcan esas situaciones. Bueno, entonces las escuelas no tienen policía escolar. Amén de que a veces están rodeadas las escuelas de puntos de tráfico. Claro, no, y algunos, bueno, no sé qué tanto puede un profesor o algún inspector de escuela controlar
el acceso de estudiantes, de los propios estudiantes que iban a veces con armas blancas, Sí. armas no de fuego, sino armas, ¿cómo se Armas llama? blancas. Armas blancas. Sí. Total, que no eran blancas, las no son No, blancas. sevillanas, Ese sí, tipo de cosas. Bueno, pero que también eso da lugar, porque algunos muchachitos, algunos estudiantes, algunos niños, no ni siquiera jóvenes, niños, iban con estas armas, era para defenderse, porque también habían algunas bandas Sí, de alrededor delincuentes de en los la- alrededores que amenazaban a los estudiantes a la Claro, salida. claro. Y los muchachitos habilidosos, o yo no sé si inducido a veces por algún padre, iba armado para protegerse. Pero que eso daba lugar también a situaciones internas con los propios estudiantes. Ya de eso se conoció mucho. Entonces, un profesor no puede estar que desarmando o descubriendo esas cosas, pero un policía o una persona preparada en materia de seguridad sí tiene la preparación y las condiciones para poder evitar o corregir estas cosas. Pero no hay quien lo haga, y es parte de las cosas que se quejan los profesores. Y hay una policía escolar que debería estar más presta. Dice que la policía escolar en algunos centros no la hay, una situación que aumenta la sensación de desprotección de los docentes que temen a las amenazas, que las amenazas puedan escalar hacia episodios de mayor violencia. Este escenario agrega a esto, se agrega la presión de algunos padres. Oye este primor, Sí. se agrega la presión de algunos padres que acuden de manera agresiva y van a reclamar cuando sus hijos obtienen bajas calificaciones. Eso es cierto, por eso te digo que O la sea, pérdida de valores éticos desde la casa, porque Luis, cuando se dañó las pruebas nacionales, porque la vendían en farmacia la respuesta, y quienes le compraban los cuadernillos de respuesta, falsos, que le hacían daño, que hacía de los hijos unos vagos, eran padres. ¿Tú te imaginas? Entonces, oye por dónde anda eso. Entonces, ¿qué te digo? A esto se agrega otro detalle. Comenzamos hablando del gremio magisterial, que estuvo ausente el día de apertura del año escolar. Ellos han descubierto ahora, a propósito de esas presiones de los padres, quejándose de las bajas notas, baja escolaridad de sus hijos, que el código recién aprobado, el código penal, establece una cláusula ahí donde pone en riesgo o en juego, yo diría hasta la libertad de los profesores, que algunos pudiera darse el caso de que algunos profesores pudieran ser enjuiciados o llevarle el código a las últimas consecuencias, aplicarle el código hasta las últimas consecuencias, si se encontrara en que algún profesor, algún docente, aplicó una medida correctiva, una medida de disciplina ante un revoltoso que esté pasándose de las rayas del comportamiento, de la decencia y de muchísimas cosas más. Resulta que se puede llevar a un profesor fácilmente y encuentra en lo que el juez viene a alguien que lo acusen con ese código, un profesor, en lo que un juez viene a ventilar el caso, le meten una medida de coerción de que yo cuántos días, 3 meses o de 3 meses preso un profesor, en lo que viene. Mira, eso es grave. Oye, y entonces, pero el gremio magisterial lo ha descubierto ahora. Ya. Ahora que eso pudo perfectamente ventilarse ahí, ese día de inauguración del año, apertura Claro del que año sí, escolar. Claro que sí. Y entonces, debió ser inclusive ellos debieron haberlo leído antes. Claro. Haberlo leído antes y no estarlo denunciando ahora. Pero ahora eso es una barbaridad porque el descontrol, la descomposición social que hemos estado refiriendo hace unos minutos aquí, realmente esto forma parte de esto también. Cuando hay un desorden, pero entonces cuando queremos controlar algo, entonces queremos realmente cortar no por lo enfermo, sino cortar por lo sano. Vamos a aplicarle al profesor, nos vamos a quejar de un profesor
y vamos a acusar a un profesor de que le aplicó la disciplina a un alumno. No, espérese, vamos a educar bien, vamos a hacer leyes bien, correctas, adecuadas, pero cuando las tenemos o las tengamos, vamos a aplicarlas como debe ser. Pero no vamos tampoco a penalizar y a tener policías asustados, profesores asustados. Eso no es bueno, ni es sano. O gobiernos temerosos de la opinión pública una criminalidad agresiva. Y una criminalidad sin control, sin régimen alguno. Pero ven acá, esa es la sociedad que queremos y hacia dónde es que nos van a empujar y nos van a llevar. Vamos a dejarlo con eso. Nos vamos.